A la última intervención de hoy. Hola. Que nos la va a impartir Luis Vicente Elías. ¿Qué tal? Muy bien. Que es doctor en filosofía, Luis Vicente Elías es doctor en filosofía, es antropólogo y es especialista también en estudios de cultura tradicional. Es autor de muchos artículos, de algunos libros importantes, como este que voy a citar ahora, El paisaje del viñedo, una mirada desde la antropología, que se publicó en el año 2011 y que ha sido reconocido, premiado con el Premio Mundial de la Oficina Internacional del Vino, un premio otorgado en París en junio del año 2012. Luis Vicente tiene una página web que aparece sus publicaciones y sus trabajos diversos, y la página la tenéis recogida en el programa. Y su conferencia se titula Del romancero a Pinterest, diferentes miradas para entender el territorio. Y igual algunos sabéis qué es Pinterest, yo no lo sabía, ya se lo dije a él. Yo tampoco. Hubo un primer momento, y al plantear cuál era el tema de la charla, ya nos puso al día. Muy bien, y sin más, le doy la palabra a Luis Vicente. Gracias. Esta invitación la tengo que agradecer porque yo he sido y soy montañero y he participado en muchas semanas de montaña y charlas tal, donde lo normal es que se hable del esfuerzo, del trabajo, de las ascensiones, de las dificultades, de los riesgos. Y cuando yo vi los programas anteriores que habían convocado dentro de un departamento de filología, dije, nada más que por lo surrealista que plantea quién lo convoca y los temas, voy a acudir, porque realmente yo no voy a hablar de expediciones ni voy a hablar de cordadas, sino que yo quería hacer una interpretación de cómo los habitantes de las regiones observan sus montañas y cómo esa observación ha generado un cambio también en la percepción de otros actores que participan en los temas territoriales y de paisaje. Y en la anterior exposición se ha hablado de Petrarca y el Mont Ventoux, que realmente es el inicio de una nueva concepción del paisaje, y yo aquí voy a hablar del paisaje desde el punto de vista laboral. Para mí el paisaje agrario es un paisaje transformado, y como tal este concepto de paisaje es bastante moderno. Es bastante moderno porque tiene que ver normalmente con la descripción gráfica. Anteriormente habría un paisaje literario, si nos cogemos, yo me dedico en la actualidad al viñedo, sobre todo al paisaje del viñedo, y si nos cogemos la Biblia, pues hay descripciones de viñedos, o si nos cogemos a los agraristas latinos y romanos y griegos, también nos aparece esa descripción. Pero realmente hasta la aparición de la imagen, que son probablemente los dibujantes a lápiz sobre cartón holandeses, no hay una conciencia clara de lo que es el paisaje. La descripción entonces del paisaje la podríamos encontrar en el romancero, y sería una descripción antigua. La moderna descripción la encontramos en Pinterest, que es una de esas páginas absolutamente inútiles, pero que está generando en el mundo una concepción de paisaje, porque si tú te suscribes y pones, por ejemplo, montaña, cada semana te empiezan a mandar fotos. Ese fue el descubrimiento. Y entonces te mandan esa distinción que yo hago entre montañas bellas y montañas feas, ¿no? Entonces, de eso quería hablar, de cómo se ha ido generando el concepto de montaña, cómo lo tienen los que viven en montaña. Hay una canción de Los Trashumantes que yo voy a hablar que dice porque somos campesinos
y vivimos en montaña, somos los menos mirados de nuestra querida España. Entonces, ¿qué concepción tiene el que habita? ¿Qué sensación tiene el que habita con respecto a la altitud? Nosotros hemos trabajado en Bolivia en los viñedos más altos del mundo, que están a 3.000 metros, y cuando tú les dices que son viñedos de montaña, te dicen, no, esto no es montaña. Entonces, claro, cuando tú les dices a un bodeguero que ahora están todos buscando los viñedos de altura, que hay viñas a 3.000 metros, no se lo creen. Entonces, esa concepción que cada actor tiene sobre el territorio en el que vive es el tema del que yo quería hablar. Claro, estamos uniendo territorio con patrimonio, porque al hablar de paisaje, además, estamos en este momento catalogando, clasificando y galardonando los paisajes, que es como voy a terminar. Entonces, el concepto de patrimonio ha ido cambiando. En el pasado, el patrimonio eran los templos, eran las catedrales, eran posteriormente los muebles, las obras de arte, los retablos, las joyas, los relojes. Y a partir de los movimientos naturalistas que surgen en la costa este de los Estados Unidos, en finales de los 50, comienzos de los 60, que tienen mucho que ver con los hippies y con otras comunidades juveniles que empiezan a desarrollar una valoración de la naturaleza, es cuando instituciones como la UNESCO empiezan a hablar del patrimonio natural. En la actualidad estamos en un momento en el que el patrimonio natural se está juntando con el patrimonio inmaterial y se están reconociendo valores no tangibles, como puede ser las descripciones orales, las narraciones, los dibujos sobre la playa que se los lleva la ola o los dibujos que hacen los huicholes con tierras que se descomponen en un plazo de 6 u 8 semanas, ¿no? Entonces, el concepto de patrimonio ha ido variando. Y otra cosa que interesa entender es que el patrimonio lo han clasificado las élites, las academias, las instituciones y que normalmente el pueblo, es decir, nosotros, la sociedad civil, ha tenido poco que decir con respecto al patrimonio. Es decir, nos declaran un monumento y no sabemos muy bien si es el Colegio de Arquitectos el que lo ha declarado, si es la propia Iglesia, si son los académicos de la historia. Entonces, que la clasificación de patrimonio, que luego nos llevará a la clasificación de la belleza territorial, siempre la hacen ajenos. Y esto es un tema muy importante. No sé si os habéis dado cuenta que ahora nuestros gobiernos ya se preocupan del paisaje. Es decir, se habían preocupado de acaparar todos los sectores de la sociedad civil y lo mismo se ocupan del paisaje que de la gastronomía. Nos dicen que es bueno con las ciudades patrimonio de la gastronomía, como fue Capitalidad Vitoria, nos dicen lo que es bello, con lo cual estamos viendo cómo la institucionalización de los conceptos que anteriormente eran verdaderamente personales están pasando a ser institucionales o administrativos. Esto no quiere decir que no haya habido preocupación por el paisaje y el territorio desde hace muchos tiempos. Es decir, la creación de los parques nacionales es del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en los Abruzzos en Italia, o en España en los Picos de Europa. Quiere decir esto que ha habido preocupación y valoración por los paisajes, tanto de montaña como otros. Lo que no ha habido es preocupación por los paisajes agrarios. Y esto es un tema muy importante. En nuestras encuestas, yo me dedico sobre todo a la encuesta con agricultores. Yo preguntaba en este pueblo, que es en el que vivo, la última pregunta, después de haber obtenido todas las informaciones de cómo se cultiva, cómo se poda, cómo se trabaja, cómo se abona, y todo eso lo conoce perfectamente cualquier viticultor. Cuando yo le pregunté por el paisaje, se quedó muy sorprendido y me dijo, no señor, paisaje hay en Benidorm, yo ya he estado. La localidad donde uno vive no posee paisaje. En las encuestas que nosotros hacemos en América Latina, el concepto de paisaje no existe. Con lo cual estamos ante conceptos elitistas y muy curiosos, ¿no? Esto es un paisaje interesante, es un paisaje bello, es un paisaje deteriorado, hay impactos.
y estos son clasificaciones que nosotros hacemos. Cuando trabajamos en otro territorio que no es este, que es el de las Conchas de Haro, y nos vamos a trabajar en Bolivia o en cualquiera de los viñedos marginales a los que nos dedicamos, nadie tiene conciencia de paisaje, tiene conciencia de producción. Entonces, la producción es el único elemento clasificatorio de un paisaje agrario. Entonces, el paisaje agrario es fruto de la actividad laboral. Cuando aparece la filoxera en Europa, cambia el paisaje del viñedo. Las viñas nunca han estado alineadas. Esa imagen que podemos tener de la Rioja Alta o la Rioja Alavesa con todas sus viñas, como estas butacas que están alineadas, es una percepción que aparece a partir de 1900 en nuestra región. Por otro lado, es un paisaje cotidiano, con lo cual no es valorado. Los paisajes tienen que ser extraordinarios. Y además es un concepto que es evolutivo. Cambia, se transforma y normalmente los habitantes de esas culturas que lo están haciendo diariamente no tienen concepción no tienen ni palabra para describirlo. Cuando nosotros hacemos las encuestas y le preguntamos al agricultor ¿qué es esto que estamos viendo?, nos dicen campo, nos dicen viñas, nos dicen... En ningún momento aparece es un paisaje de viñedo, aunque practiquen el castellano perfectamente. El siguiente paso es que además en los últimos tiempos esos paisajes agrarios se han constituido en recurso. Esto es muy reciente porque los primeros paisajes culturales son de los años 80 y los primeros paisajes agrarios son de los 90 y tenemos paisajes agrarios declarados por la UNESCO del café, del arroz, del tequila o del vino. Nosotros trabajamos en esta zona porque vosotros sabéis que se dice que el viñedo está en esta franja y en esta otra. Nosotros estamos demostrando que no es cierto, que hay viñedo en gran parte de los países independientemente de su carácter mediterráneo. Esto se llama los Mediterráneos del Sur y esto sería nuestro Mediterráneo, pero lo que nosotros estamos demostrando desde la frontera de Tijuana hasta prácticamente Chubut, en Bariloche, en la zona de Patagonia, es que hay viñedos. Esos son los viñedos que nosotros estamos estudiando en la actualidad y que yo voy a comparar un poco con la cultura trashumante. ¿Qué piensa el trashumante de su montaña? ¿Qué piensa el viticultor de su zona de cultivo? Cuando se habla de viñedos viejos, por ejemplo, en España, y habréis visto alguna vez en un restaurante o en una vinoteca una botella que pone viñas viejas. Estos son viñas viejas. En Europa no hay viñas viejas. En Europa, en el siglo XIX, se destruyeron casi 6 millones de hectáreas por la filoxera. Luego nos encontramos en territorios donde los conceptos tampoco valen. Cuando yo le preguntaba a este viticultor de Cafayate por la edad de su viñedo, dice, no, esta tiene vida, esta tiene 200 años. Claro, en España no hay ninguna viña que tenga más de 70 años, ¿no? Entonces, los conceptos, tanto para el producto como para el territorio, son diferentes. Aquí tenemos un paisaje de café realmente extraordinario que genera una cultura y una concepción global de la producción y de la vida social. En ningún momento aparecía el concepto de paisaje hasta que la UNESCO declara el paisaje cafetalero o cafetero Patrimonio de la Humanidad. Ellos mismos, que son los productores de esta tipología de paisajes, no tenían conciencia de su valor estético. Luego, son de fuera los que habitualmente clasifican qué son paisajes interesantes, qué son paisajes bellos o qué son montañas bellas o montañas saladas. Nosotros, o montañas feas, perdón. Trabajamos en esta zona de Bolivia, es el único lugar del mundo donde quedan viñedos sobre árbol, a más de 3.000 metros de altitud, donde las vendimias se tienen que hacer con escalera, veis los racimos. Cada cultivo de cada árbol de estos da entre 250 y 300 kilos de uva.
no tienen ninguna conciencia, bueno, aquí se ve muy bien, tienen 14, 15 metros de altura, otra manifestación de viñedo, pero lo que es interesante es que ellos no tienen conciencia de su singularidad. Es el único lugar en el mundo que quedan viñedos de estas características. Cuando tú les preguntas por sus valores, te dicen primero que el vino es malo, que la uva también, y que lo que están haciendo es sobrevivir y que las han puesto sobre árboles porque se las llevaba la mazamorra, serían las avenidas de los ríos. Y entonces te dicen, pues es que nosotros lo estamos haciendo así por razones estrictamente funcionales. Entonces, que muchas veces la estética que nosotros consideramos desde fuera solo tiene valores funcionales para sus gestores o para sus autores. Estamos hablando del paisaje agrario. No estamos hablando de las montañas magníficas que ponía el compañero en el Himalaya. ¿Por qué? Porque eso es otro paisaje. En el paisaje agrario, que también hay montañas, sus autores tienen concepciones muy concretas para describirlos. ¿Cuáles son los actores del paisaje? Pues normalmente del paisaje agrario, los agricultores, los ganaderos, que son los que generan el paisaje. Luego hay unos traductores de ese paisaje, que somos los investigadores, los geógrafos, los agrónomos, todos los que trabajamos alrededor de ese concepto, y ha aparecido un tercer actor, que es el visitante. Hablamos de turismo rural, hablamos de no turismo, hablamos de turismo de montaña. ¿Por qué? Porque hay un tercer actor en el paisaje, que es el observador, que es el admirador, que es el turista. Últimamente, con este afán de ocuparlo todo, también ha aparecido la administración en el territorio. Yo no sé si os acordáis, porque no tendréis muchos años, de cuando los campos eran libres en este país. En España los campos no había guardas, uno podía ir, cogía setas, cazaba, pescaba, había unas reglamentaciones tradicionales. De los años 60 para aquí ha habido un intervencionismo en la naturaleza, en el medio urbano y en la actualidad, lo que más me sorprende, que también en el paisaje. Hay leyes del paisaje, observatorios del paisaje, clasificaciones del paisaje y hay a su vez regulaciones e intervenciones. ¿Cuáles son las dos opiniones? Bueno, pues en primer lugar la del viticultor, que nos describe 4 o 5 tipologías de paisaje que todavía se pueden encontrar en el mundo, los del cultivos manuales, los del cultivo con caballerías, los de los cultivos con tractor y lo que yo llamo vendimiadora, porque es el paso en el que en la actualidad estamos. ¿Cuál ha sido el eje generador de ese paisaje? La producción. Cuando nosotros vemos desde La Guardia, por ejemplo, los paisajes de toda esa Rioja Alavesa, y estamos dando criterios estéticos, color, texturas, complementos de altura, la de lateralidad. El informante que nosotros tenemos al lado está pensando en kilos, es en lo único que está pensando. ¿Cuántos kilos da la viña? ¿Qué rendimiento puede producir? Entonces, el paisaje agrario es fruto del trabajo. Nosotros nos dimos cuenta de este tema con los trashumantes. En los años 70 yo hice el doctorado sobre culturas ganaderas nómadas. Empezamos a estudiar trashumantes y nos dimos cuenta de su percepción de la montaña. Este es el tema central. Esos trashumantes, que estaban en varios territorios, que podemos ver aquí, los de León, Palencia, los de Zamora, los del sistema ibérico, Soria, Burgos, Rioja, y los de los nacimientos del Tajo, que son Cuenca, Teruel y 2 pueblitos de Guadalajara, los del sistema central de Gredos. Todos ellos poseían una concepción de la montaña similar. ¿Por qué? Porque una vez al año descendían hasta estos pastizales donde confluían. Cuando digo descendían,
en el siglo XVII bajaban 2,5 millones de cabezas de ganado. Luego bajaban miles de personas de todas estas zonas de montaña al sur. ¿Y qué ocurría? Pues que todas las personas procedentes del sector norte tenían una concepción de la montaña completamente distinta de las del sector sur, que serían lo que ellos llamaban en tono despectivos los manchegos. Los manchegos son los extremeños, los habitantes de La Mancha y de parte de Andalucía, que les recibían durante 9 meses al año. Estamos hablando de que los trashumantes viven 3 meses en la zona norte y 9 en la zona sur. Este fenómeno norte-sur, desde la Babia hasta el Tajo, que es ese arco que había anteriormente o que lo podemos ver aquí, desde la Babia que está aquí hasta el nacimiento del Tajo, hay una cultura similar que no tiene nada que ver con la cultura manchega, que es donde viven la mayor parte del año. El norte para ellos, para los que bajan, es el paraíso, es el hogar, es la familia, es donde se producen los matrimonios. Curiosamente, no hemos encontrado en los análisis que hemos hecho desde el siglo XVIII, comienzos, hasta el XX, matrimonios de trashumantes con mujeres de la Mancha, con mujeres del sur. La montaña es el territorio esencial de vida, es donde están los mejores pastos, pero los que realmente viven en el paraíso no son ellos, son los merinos, las ovejas, que viven en el mejor territorio en invierno y en el mejor territorio en el sur. Y el pastor está siempre añorando ambos. Todos los poemas, los romances que describe la cultura trashumante están siempre añorando la montaña. Pero es una montaña que no tiene conceptualizaciones estéticas, tiene conceptualizaciones de entorno familiar, es donde viven, de vinculación con toda una serie de elementos sociales. Fijaros que nosotros hemos estudiado en León, en Palencia y en Rioja, Burgos, Soria, las fechas de nacimiento de la transhumancia. Las fechas de nacimiento de la transhumancia, todos los habitantes de esos pueblos nacen entre marzo, abril, junio. Os lo imagináis, ¿no? El refrán es el que sanjuanea marcea, y el sino del párroco o del sacristán. Luego, la cultura de esa residencia fuera genera una admiración por un territorio que se caracteriza por sus montañas. Las descripciones que los trashumantes hacen a los manchegos de sus montañas son increíbles. En la tesis tenemos descripciones de cómo los pastores le cuentan cómo son los montes a los manchegos, que como sabéis tenían así una llanura y 3 molinos para que luchara Don Quijote, ¿no? Eran las mayores alturas. Cómo se idealiza la montaña a través de una actividad laboral. No estamos hablando de turismo de montaña, estamos hablando de actores que salen de zonas de montaña, viven 3 veces más en el sur que en el norte, pero su añoranza es siempre el territorio de montaña. El sur, por lo tanto, es un destierro necesario. Es un destierro porque en los primeros días del mes de octubre salían a pie hacia Extremadura, 35 días caminando, y la admiración por la hierba invernal es extraordinaria. Cuando llegan y empiezan a pastar sus animales en Extremadura, se dan cuenta de que ese destierro necesario les compensa. Y les compensa porque van a estar con gente amiga. La gente amiga son los del norte. Los del sur, ahí veis los refranes con respecto a los que les acogen. Más vale una mancha en la familia que un familiar en la mancha. Eso explica claramente la endogamia de esos montañeses que bajan al sur. En la Mancha, el que no mancha tizna. Pero todos los montañeses, serranos, sorianos, leoneses, que es como se les clasifica, trabajan en común, pueden estar en las mismas fincas
que son terrenos comprados. Antes he hablado aquí de los terrenos comunales. Los del norte son terrenos comunales, propiedad de los vecinos, y los del sur, por el sistema de propiedad de la mitad sur de España, que es privado, en el 90% de los casos, tienen que comprarla. Y dice el manchego: serrano bobo, tú pagas la hierba y yo me la como. Ha habido una oposición entre el sur y el norte que hace que la montaña sea el paraíso. Es el paraíso sin pagar los pastos, es el paraíso donde viven mis hijos, donde vive mi esposa, donde está ese terreno de las aguas puras y claras que añora el pastor durante todo el año. Para tener esa visión doble del norte y el sur, tiene que haber una red de caminos que moviera esos 2,5 millones de cabezas que bajaban y subían, y son las cañadas, todo el sistema de cañadas que recorre España de norte a sur. Por lo tanto, la montaña tiene esa magia donde el trashumante tiene libertad, no está constreñido por los cierres de las fincas que tiene en el sur que alquilar y que pagar, y él se tiene que marchar por obligación. El frío, la nieve, son los fenómenos atmosféricos que le expulsan de su territorio. Se tiene que ir por necesidad. En ningún momento estamos hablando de deporte, de acciones estéticas. Vuelve al norte porque ha desaparecido la nieve, aunque en las cumbres todavía quede. Por lo tanto, el trashumante tiene una interpretación personal y subjetiva de esas montañas, pero lo que es realmente admirable de todo nuestro trabajo es que piensan lo mismo de las montañas los de la zona de Albarracín, que los del norte de Palencia, que los avileños que están en la zona de Gredos, que los leoneses. Todos poseen una concepción de la montaña única, no estética, sino productiva, pero también inmaterial. Luego empiezan a hablar de devociones, de recorridos, de toponimia, que ha hablado el compañero. Todos esos valores, entonces, se generan a través de esta interpretación que este fenómeno de la transhumancia, que en el País Vasco hay transterminancia, pero no hay esa distancia que puede tener un transhumante de 800. Se dice, hay un refrán en la transhumancia, que las merinas ven 2 mares al año, es decir, que veían el Cantábrico cuando subían a las cumbres de León y veían el Mediterráneo Atlántico cuando llegaban a Doñana, aquellas que bajaban tan abajo. Lo que es curioso es que para el pastor no hay esa clasificación de montañas bellas y montañas feas, que son esos tópicos visuales que se crean con la interpretación exclusivamente de la imagen. Aquí se habla de proximidad y lejanía, en cuanto que lo próximo normalmente coincide con lo cotidiano. Entonces se le dan valores de utilidad, pero no valores estéticos. Y el otro tema curioso con respecto a las interpretaciones que se suelen hacer con respecto a las montañas bellas es que las montañas bellas tienen altitud. La altitud es otro de los elementos clasificatorios a la hora de conceder un planteamiento estético. Todo esto va creando tópicos visuales. Es decir, ¿os acordáis del calendario clásico con una montaña, el lago y la casita, el chalet idealizado medio suizo? Esa imagen es la que crea ese concepto de montañas bellas, y en cambio las montañas próximas, aunque estés alejado como el trashumante, no se consideran con aspectos estéticos. Estas son imágenes de el pastoreo en el norte, y como veis la abundancia de hierba estival es lo que anima de nuevo al trashumante a volver otros 30 días a subir. Lo curioso es que hay unas montañas que se consideran bellas y unas más que otras. Esto es
un tema de una vieja discusión, ¿no? De que en España el sueño de todo montañero era el Pirineo. No sé si os acordáis, por lo menos en mi época, yo soy riojano, ir a Cameros, pues es que no nos quedaba otro remedio, ¿no? Estabas hablando del Bisaurín, del Aneto, de Cerler, como lo ideal. Y nosotros mismos, como excursionistas y montañeros, hemos ido haciendo clasificaciones. Pero no solo nosotros, la literatura y muchas de las imágenes, y por eso vuelvo a ese programa o a esa página web en la que si os metéis, o a cualquier otra, y tú tecleas montañas, siempre salen cumbres, cerros, difícilmente puede salir pues una montaña media de 1000 metros en Europa, con lo cual hay una percepción de la montaña por parte de los que no son sus autores que sí que es clasificatoria. Y en el caso de la estética se ve perfectamente. Los pastores no tienen esa conciencia con respecto a los lugares que habitan, pero sí el montañero. Traía una frase para ver la diferencia entre el que viaja y el estante que acompaña, que ya se ha hablado antes, de esa diferencia de concepción que se tiene en la montaña con respecto al que vive en ella. Cuando Petrarca sube al monte, a mí lo que más me interesa de esa carta es lo que le dijo el pastor. Claro, porque yo he tenido ganado y he sido pastor durante 10 años para poder hacer mi tesis, y yo tenía ganado y encima era montañero. Y entonces eso es lo que no entendían. O sea, mis compañeros ganaderos entendían que yo me hubiera comprado un rebaño. Ahora, que los domingos me fuera al monte, eso es lo que no entendían para nada, ¿no? Entonces, que el que percibe la montaña como un espacio de vida no admite el deporte en la montaña, ¿no? Yo nunca he conocido a ningún ganadero que le diera por subir al monte, ¿no? Sí que he encontrado algunos agricultores ya maduros que han practicado el ir a la montaña como algo que estaba lejano. La montaña, por lo tanto, desde siempre ha tenido una imagen tremenda, majestuosa y extraña, pero que se da muchas veces por los que están fuera, y luego también por los literatos. Los literatos, ya desde esa carta de Petrarca a todas las que podamos leer, siempre le dan a la montaña unas imágenes que el habitante no tiene. Entonces, sería interesante estas encuestas hacerlas con gente del Tíbet o con gente de otros lugares, como hemos hecho nosotros en Bolivia, a personas que viven a 4.500 metros que no saben que viven en la montaña. Y dice, pero ¿qué dice usted de montaña? Esto no es una montaña. Y yo digo, pero bueno, si nos hemos pasado 3 días para subir, pues no tienen conciencia. Es interesante Peñas Arriba cuando Pereda y Chiscu hablan, ¿no?, de dónde está Madrid y dónde están esas zonas de Cantabria, porque es una concepción más literaria que real. Entonces, hoy sí que tenemos una visión a tiempo real del paisaje. Es muy curioso la concepción que la gente tiene con este sistema de enviar fotos, con lo cual ya la montaña, todos esos valores que en el pasado tenían de inescrutable, difícil de alcanzar, terrible, se están disipando. Porque yo, que tengo 2 hijos alpinistas, suben a unos montes en no sé dónde y por la tarde tengo las fotos. Digo, pues no será tan difícil, ¿no? Pues si me han mandado las fotos, siempre pienso. Con lo cual, la idea de montaña está cambiando a través de la imagen. Y también está cambiando la visión del paisaje agrario. El paisaje agrario en cuanto que, además de productivo, es recurso turístico. Esto es un tema que es interesante de destacar, ¿no? No obstante, siempre se han creado arquetipos para poder entender la montaña, ¿no? El montañés,
que en todas las descripciones de los escritores cántabros, gallegos, leoneses, aparece como inocente, bueno, pacífico, sacrificado, o el Basajaun, que mi maestro, don José María Barandiarán, cuando nos enseñaba a ser etnógrafos en la Universidad de Navarra, nos iba contando cómo el Basajaun era el hombre bueno que estaba en la montaña, que comunicaba inventos, ¿no? Y que le enseñaba al herrero cómo había que doblar las puntas de la sierra como las hojas del castaño, o en otros casos lo negativo, la serrana de la Vera, que es una mujer en un terreno de hombres, y ese terreno de hombres hace que ella se defienda y tenga una sexualidad exagerada y que tenga una visión de los hombres muy, muy negativa, porque en algún momento en ese territorio sufrió una violación o tuvo de alguna manera una violencia sobre ella. Y se han ido generando arquetipos de la montaña que van plasmando una forma de entenderla completamente distinta a la de que sus habitantes poseen. Quería hablaros unos minutos de las vírgenes montañeras, porque también las hay en el País Vasco, que son esas vírgenes que suben y bajan, que son traslaciones de las imágenes, porque los pastores se la encontraban en la punta de un monte, la bajaban, se volvía a subir, se volvía a bajar. Siempre ese sistema de subir y bajar las montañas tiene que ver con las concepciones sagradas de la cumbre, que el cristianismo no quiso repetir. El cristianismo, si vosotros analizáis en la orografía o en el libro de Guruchi Arregui sobre las ermitas en el País Vasco, no hay muchas ermitas en cumbre, y eso que en el País Vasco hay más, en Castilla y en otros lugares. ¿Por qué? Porque el cristianismo no quería que se relacionara la cumbre de la montaña con los antiguos dioses precristianos, que tienen mucho que ver con esa idea de la montaña como inalcanzable. El cristianismo no quería que los devotos y peregrinos subieran a la cumbre, por eso la Virgen la bajan, cortan el roble que estaba en la punta para que ya no se marche, como diciendo, ya tienes cimiento, quédate aquí. Entonces es muy interesante todo el tema de traslaciones, porque la cumbre de alguna manera es una imagen de divinidad, ¿no? O algunas zonas de montaña que tenían imágenes que protegieron de la entrada del malvado árabe que llega a la zona de Clavijo, en Rioja, donde tiene una batalla tremenda con leoneses, con Ordoño, con navarros, con castellanos, y no entra, y enseguida se le atribuye porque había una serie de imágenes que defienden la montaña como elemento sagrado. Para terminar, porque sé además que estamos justos de tiempo, quería exponeros un tema sobre el paisaje agrario como recurso que se está dando en este momento y que a mí me tiene muy admirado, de cómo el paisaje como recurso es tomado por los gobiernos para exaltar la identidad regional de algunos territorios, ¿no? En La Rioja Alavesa está surgiendo un enoturismo extraordinario. Para mí la ruta del vino de Álava es uno de los ejemplos en todo el territorio nacional, incluso con Portugal, una muestra del enoturismo magnífico, pero a la vez se está generando un paisaje identitario distinto del que está al otro lado del Ebro, que es donde yo vivo. Yo estoy justo en la raya, yo vivo en Briones, entonces me dedico a hacer encuestas y a leer periódicos de los dos lados, ¿no? Entonces estoy viendo cómo, de qué forma maquiavélica los gobiernos están intentando gestionar el paisaje del viñedo, patrimonio de la humanidad, desde su territorio, y de alguna manera diciendo, estos son los paisajes bellos, los del otro lado son los feos, lo nuestro es paisaje y lo otro es agricultura. Y bueno, me estoy dedicando a leer toda esa literatura que está saliendo, y que curiosamente el paisaje no une,
en este caso, para que veáis la artificiosidad de un concepto como es el del paisaje, y entonces se está oponiendo la Rioja castellana a la Rioja alavesa. El otro día yo estuve en una conferencia sobre el paisaje del viñedo de La Rioja, Patrimonio de la Humanidad, donde no se empleó en ningún momento ni se manifestó ninguna foto del país vasco. Ni se habló ni se dijo que el paisaje era conjunto entre La Rioja alavesa y La Rioja castellana. Entonces, ¿cómo elementos como estos nos están distorsionando? Porque se está diciendo, bueno, La Rioja alavesa tiene mejor paisaje que La Rioja castellana. ¿Y por qué? Pues no sabemos. Pero se está creando esa conceptualización, y luego os voy a poner aquí, para terminar, esto es una entrevista que le hacen al presidente de la denominación de origen, porque sabéis que tenemos tres territorios de producción, Navarra, Álava, Rioja, y tenemos un solo consejo de denominación de origen. Entonces le hacen una entrevista y entonces dice que ellos no valoran, que él no valora qué paisaje es mejor o es peor. Pero el periodista está todo el tiempo diciéndole que los alaveses son los que cuidan el paisaje, los riojanos castellanos no lo cuidan. Entonces van creando una polémica, y lo que me gusta como conclusión de esto es que son conceptos que son tremendamente vulnerables. Tanto el del territorio, generador de identidad, a mí la palabra identidad como antropólogo me da mucho miedo, y cómo al pasar de territorio a paisaje, con esta nueva percepción del paisaje como un elemento patrimonial que une la naturaleza con la cultura y el patrimonio inmaterial, se está haciendo la misma crítica y se está generando los mismos enfrentamientos. Entonces, aquí se transmite en esta entrevista la inquietud. No es una inquietud de los agricultores, ni de los viticultores, ni de los habitantes de los territorios. Es una inquietud de los políticos. Los políticos que están generando conceptos como paisaje sin saber lo que es, llegan a decirle al presidente, le voy a poner en un brete, ¿con qué paisaje se queda? ¿Con el de La Rioja alavesa o con el de La Rioja? Es decir, los paisajes se fragmentan como los territorios administrativos. Entonces, como conclusión, que en muchos casos no se tiene en cuenta las percepciones de los habitantes de las zonas de montaña, como hemos visto en el caso de los trashumantes, o como en el caso de los viticultores, porque siempre hay jerarquías superiores que interpretan. Pueden ser literatos, que nos dan una imagen, como en el siglo XIX, pues en el caso de Peñas Arriba, de Pereda, ¿no?, que da esa imagen idílica de Cantabria, o los asturianos, que aprovechan la imagen idílica de Asturias para meter a don Pelayo como el elemento de reconquista. Dice, desde este lugar de tanta pureza donde vive la Virgen de Covadonga saldrá la defensa de España. Entonces, ¿qué ocurre? Que porque era un sitio bello ganamos a los árabes, porque es un sitio puro tenemos los mayores valores. No son los habitantes los que generan este tipo de tópicos, sino que son los fotógrafos, en este caso incluso cualquiera de nosotros que hacemos una foto cuando subimos al Poset o a la Maladeta y la mandamos, y siempre tratamos de sacar esas imágenes que nosotros tenemos como tópicas, ¿no? La montaña, el río, si hay unas vaquitas. Entonces, todo eso al habitante no se le plantea como un elemento de valor, sino el elemento de valor es el conjunto social que la montaña o el territorio posee. Yo creo que con esto se puede tener una idea, desde el punto de vista personal de la antropología, de cómo el paisaje en este momento se está tergiversando, ¿no? Se está tergiversando tanto por las normativas como por la profusión de las imágenes y por el intervencionismo de instituciones. O sea, ¿quién es la UNESCO para decir que este es el mejor viñedo del mundo cuando se lo dan a Santemilión
o al Alto Douro Vinateiro o a la isla de Pico en las Azores. Entonces, que nos encontramos con, una vez más, estamos sacando del contexto de sus habitantes las interpretaciones de territorios sin contar con ellos. Es decir, entre los actores que hablábamos que participan en el paisaje agrario, que sería el agricultor, el ganadero, los interpretadores y los turistas, ahora la Administración o quien galardone también nos clasifica cuáles son las montañas bellas y cuáles son las montañas feas. Pues muchas gracias.